Bueno, el diario vivir de un sabanero era un día totalmente tranquilo. Su día comenzaba a las 3 de la mañana, las cocineras antes de las 3 de la mañana para preparar el desayuno para 15, 20 sabaneros, que era más o menos lo que había en una hacienda ganadera, alistarse para desayunar, para alistar su caballo, para empezar su jornada. Estas jornadas eran muy tempranas porque muchas veces la distancia en que se encontraban los rodeos de ganado era bastante alejada del centro de la hacienda. De ahí trasladarse a caballo, y otra de las cosas que tenían los sabaneros era que trabajaban con el movimiento de la luna. Entonces ellos determinaban que con cierto movimiento de la luna, si ellos duraban 2 o 3 horas de camino, entonces hallaban el ganado echado, entonces era más fácil hacer su trabajo y empezar a hacer el inventario, curarlo, contarlo, separarlo, porque habían que separar terneros, ganado que ya estaba listo para la venta, vacas. Ocasionalmente se podía encontrar un corral cerca de donde ellos estaban y entonces hacían lo que era una vaqueada, que es la descripción del inventario que les hice. Todo eso pues tratando de que a las 2, 3 de la tarde tuvieran realizado su trabajo y pudieran regresar nuevamente a la hacienda para almorzar, para descansar y seguir su rutina diaria. Bueno, hoy en día el más antiguo que yo conozco y podemos ver en algunas casas, no en todas, es el molino de moler maíz. También están los petates o las piedras de moler, que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas porque eran herencia de la abuela, y la abuela pasó a la mamá al hijo, a la hija, y las tenemos. Ya no se usan mucho de esos artículos. Algunas familias acostumbran tomar café en jarros de loza, en platos de loza. En la asociación acostumbramos a ciertas actividades, invitados especiales, los atendemos con platos y vasos de loza. Hay algunos que todavía conservan la cafetera, que generalmente eran azul o verde, que hacía juego con las tazas de café. Otros conservamos, y algunos con el fogón de leña. Tenemos ahí un fogoncito hecho de leña, barnizado con ceniza, y que para cocinar los frijoles o hacer una carne asada, etc. Pero ya básicamente que los artículos propios, tanto de la cocina como de los aperos de los sabaneros, son muy pocos. Eso, en el caso de los sabaneros y de los aperos, el tope de gala ha venido a rescatarlos. Cuando nosotros comenzamos en el 2010 a darnos cuenta que a nivel de Guanacaste se estaba perdiendo la identidad del sabanero, que nos estábamos volviendo muy cowboy, entonces pasaba tal vez un señor ahí con su albardita, otro, nos empezamos a preocupar. Y aquí nosotros teníamos información de todos lados, llámese de La Cruz, llámese de Santa Cruz, de Nicoya, de Filadelfia, y en todos los topes era prácticamente igual. Es ahí cuando nos damos la tarea de tratar de rescatar hacer lo más original posible el tope de toros, y empezamos a trabajar con el rescate de las albardas. En aquel momento el tope de gala, que era aproximadamente los topes de Liberia, y especialmente el de Sao, que eran como 600, 500 caballistas, de esos tal vez unos 10 pasaban con albarda. Hoy en día, este último tope, ya se ve más cantidad de albardas, más cantidad de personas que lucen el traje típico nacional, porque también nos dábamos cuenta, cuando veíamos trajes típicos, solo cuando la escuela, el colegio sacaba un conjunto de baile. A nadie le gustaba lucir un traje de esos. Hoy en día, el traje típico de gala, el que se usa en el tope de gala, es usado casi en todas las actividades de las escuelas, de los colegios, actividades sociales, etc.
Nosotros hicimos un inventario cerca de 300 muchachas en este último tope, con traje típico, cerca de 400 albardas, ya ha venido aumentando. Y curiosamente, quienes más están consumiendo albardas es la gente de San Carlos, la gente de Guapiles, la gente de la zona sur. Es la gente que se ha venido identificando. Igual aquí en Guanacaste también hay mucha gente que ya está empezando a ahorrar para dejar la montura maclera, las monturas americanas a un lado y usar las albardas para el tope de gala. Hay mucha diferencia entre una montura y una albarda. Lógicamente la montura es más práctica de usar y más fácil de ensillar el caballo. También su costo. Una montura pues van entre los 90,000 y los 200,000 colones, la más básica, y de ahí para arriba todos los montos. Las albardas son un poco más caras, su confección, además de que su confección es totalmente a mano. Gracias al tope de toros ya están apareciendo nuevos talabarteros. La actividad de los talabarteros ha venido desapareciendo. Hoy, con la gran demanda de albardas, pues ya hay, inclusive aquí en Liberia tenemos 2 muchachos que están trabajando con talabarteros para construir albardas y seguir con la tradición. La hacienda ganadera provee de todo, no como ahora. Bueno, el cuero, al tener gran cantidad de ganado, pues las haciendas ganaderas proveen el cuero. Dentro de la organización de los sabaneros, habían sabaneros que tenían facilidades o habían aprendido técnicas con algún talabartero y hacían las albardas en las haciendas. También hacían las sogas de cuero. Recuerden que no, en esa época no había mecates modernos, entonces muchas sogas de cuero que se hacían de 8 hilos. Los sabaneros aprendieron las técnicas de su papá del papá del papá, del abuelo, del bisabuelo. Muchos de estas personas aprendían las técnicas oralmente, porque no había nadie que escribiera ni que lo hiciera. Entonces, dentro de la hacienda siempre habían, podríamos decir, artesanos o talabarteros propios de la hacienda que hacían los artículos que iban a ocupar los sabaneros. Muchas de los aperos en sí, como el braguero, la cincha, la grupera y las jáquimas y riendas en sí, que eran hechas de crin de caballo, eran elaborados por los mismos sabaneros. Todos los sabaneros, después de hacer su trabajo en la mañana, en las tardes ellos empezaban a hilar con la carretilla y pues ahí el que tenía un poco más de habilidad le ayudaba al otro y se hacían sus propios aperos. Lógicamente que es como todo, hay unos que eran muy habilidosos y entonces hacían aperos de muy buena calidad, que eso generalmente pues se los dejaban reservados no solo para ellos, sino que para el patrón. O sea, le regalaban un braguero o una cincha al patrón, porque era para él un orgullo ver montado al patrón y que los demás vieran, lleva la cincha de fulano de tal, lleva las riendas hechas por fulano de tal, mira, el patrón lleva el cordón que lo hace Julián Busto. Para ellos era un orgullo que el patrón, el mandador, luciera sus aperos, si era la persona que tenía más habilidad. Pero generalmente todos los habaneros en su mayoría sabían hilar con la carretilla, y la hacienda les proveía del cuero y de la crin, del caballo, porque cuando se hacían los inventarios de los caballos, para saber que ese caballo ya se había curado, porque eran caballos que estaban en potreros abiertos, yeguas, potrillos, entonces se les cortaba la crin y se chingueaba, se cortaba la cola. Entonces el habanero ya sabía que ese animal que ya estaba ahí, porque ahí donde hay 300, 400 bestias mulares y caballar, entonces va a ser difícil controlar. La única manera de controlarlas era de que ya estaba chingueada y ya estaba trabajada la crin del caballo.
No, la vestimenta del sabanero ha cambiado con el paso del tiempo. Recuerden aquel Guanacaste de los años de 1700, donde las casas eran de paja, pequeñas viviendas, el sabanero guanacasteco alejado de cualquier lugar donde podría comprar telas para hacer su vestimenta. Mucha de las ropas del sabanero el sabanero era muy ingenioso, muchas de las camisas eran hechas con los sacos harineros, porque la harina de maíz, el arroz en ese momento venían en sacos de manta, entonces no había telas, las familias eran de escasos recursos y entonces ellos aprovechaban todo lo que tenían. Entonces las telas, pantalones de drill, de yerbilla, las camisas, o sea, el sabanero usaba en su momento lo que tenía a mano. No era como ir nosotros hoy a tienda La Nueva, ir a comprarse un jeans, unas tenis o en el caso de los hombres ir que son mucho más prácticos que las mujeres, ir a la superveterinaria y se compra un jeans, un par de bilsas y juega. Y entonces esa facilidad no la tenía. Lógicamente que con el paso del tiempo y la modernidad, el sabanero va teniendo más acceso a ciertas telas adecuadas a nuestro clima. Muchas de las fotos que ustedes pueden ver antiguas, casi la mayoría de telas, las camisas son blancas, los pantalones son oscuros. Aquí tenemos un clima muy fuerte, entonces los colores oscuros no se utilizaban. Fuera de que, como les digo, los sacos harineros que venían en ese momento eran blancos, o los hacían blancos porque también traían letras y entonces los tenían que descolorar y usarlos. Y ya hay una época como de los años 1920 para acá que ya hay un poco más de facilidades y los hacendados de ese momento, de la época, pues ya con un poco más de recursos, compran telas y viene la moda del gamonal, del hacendado, que es el blanco y caqui actualmente. Y el traje de gala guanacasteco, que es el que actualmente se usan los grupos folclóricos, que también hay un traje más sencillo, que era el que usaban las cocineras y las personas del momento. Bueno, la palabra cultura es muy abierta, muy amplia. Sin embargo, a través de estos 30 años, nosotros que hemos tratado de rescatar la cultura en la forma más auténtica posible, para que a nuestros hijos y a nuestros nietos les quede la tradición más real del Guanacaste de los años en su mejor apogeo, ha venido sufriendo un cambio. Sin embargo, nosotros como liberianos, como guanacastecos, debemos de fomentar de que se respete el verdadero vivir, el verdadero sentir de nuestra cultura. Sentirnos orgullosos de ser guanacastecos, sentirnos orgullosos de montar en una albarda, sentirnos orgullosos de tomarnos un café en un jarro, un café chorreado, sentirnos orgullosos de que nos comamos un arroz de maíz, un hallaco, un arroz con gallina, tomarnos una horchata, un fresco de pitaya, todas esas cosas que la modernidad nos ha querido venir haciendo que las olvidemos, porque hoy tenemos té fríos, tenemos refrescos de toda índole, de diferentes marcas. Ya la juventud casi no conoce de esos frescos naturales y esas comidas naturales que le daban longevidad al guanacasteco en sí.
no solo en Nicoya, hay zona azul, aquí en Liberia también y en muchas partes de Guanacaste. ¿Por qué? Porque su alimentación era sana. Hoy tenemos gran cantidad de comidas rápidas, también porque tenemos o vivimos en un mundo muy galopante con el tiempo. Entonces es más fácil pasar y comprar una hamburguesa, comprar una pizza, que ir a prepararse la comida, que ir a preparar el pinto, o ya no hago el pinto en la mañana, sino que pido un McMuffin o el pinto de McDonald's, que ese montón de apps y un montón de cosas que nada más ya viene congelado, lo mete en un horno microondas, porque ya nos da hasta pereza hacer esa parte. Entonces creo que todos debemos de ser vigilantes de nuestra identidad. Es muy difícil porque tenés encima no solo lo que vivís en el país, sino a nivel mundial. La mercadotecnia te invade de tal forma que nuestras actividades, nuestras tradiciones y especialmente en Costa Rica tenemos un defecto que el tico todo le gusta copiarlo. Entonces cambiemos el cowboy gringo, que el cowboy no nace en Estados Unidos, sino que nace en México, nada más que los gringos lo saben comercializar y todo el cuento. Y entonces todos queremos ser cowboy. No queremos ser guanacastecos. No es malo, porque no es malo, pero sí tratemos de acomodar las cosas de tal forma que siempre llevemos muy presente nuestra identidad. El pueblo que no conoce de dónde viene ni para dónde va, difícilmente va a seguir subsistiendo. Y a mí me llama la atención cuando las personas que vienen a participar al tope de gala nos llaman y nos preguntan, ¿de cuánto es la inscripción? No, aquí no tenemos inscripción. Aquí lo único que pedimos es que en la medida de lo posible venga de blanco y caqui. Si puede venir montado en la albarda, que es el apero propio de los guanacastecos, mucho mejor, porque ese día lo que nosotros queremos es que usted se sienta liberiano, que usted se sienta guanacasteco, que usted viva nuestra tradición. Y entonces es algo que el tope gala no solo es excepcional en su magnitud, sino que la vivencia de las personas que participan, que ese día se sienten guanacastecos, ese día se sienten liberianos. Viven un poquito de muestra de nuestra tradición.